Muy buena noche, bienvenido de nuevo a su programa Acción Positiva de este día 30 de abril del año 2017. Empezamos pues por enviar un saludo a todas las personas que con su trabajo en el mundo logramos tener primero nuestro sustento y luego pues un mundo mejor para todos. El Día Internacional del Trabajo reconoce a todas aquellas personas que en una forma u otra aportan para que usando los medios legales, los medios correctos, los medios decentes, pues se cree esa dignidad que genera el trabajo. La reconoce, la ampara, la protege y estimula. Así que en el Día Internacional del Trabajo, un saludo a todos aquellos que con nuestro esfuerzo contribuimos, como lo dije anteriormente, a un mundo que sea mejor. Mi invitado de esta noche es el licenciado César García, con quien hemos tenido la oportunidad de compartir previamente estas cámaras. El licenciado César García tiene una trayectoria reconocida, es economista, es un referente de opinión y sobre todo es un ciudadano que siempre ha buscado comprometerse muchísimo con lo que pasa en Guatemala, con lo que va a venir, con lo que está sucediendo. Hay temas que a él le interesan mucho, como es el caso de la desnutrición infantil, en la cual ha sido un luchador incansable, ha desarrollado un centro, un lugar donde se hace un esfuerzo para que esto se solucione directamente. Así que bueno, pues ustedes conocen al licenciado García, pero voy a pasar a presentarlo para no seguir hablando tanto de su hoja de vida, sino que realmente de lo que está haciendo. Licenciado, qué gusto tenerlo por acá. Muchas gracias. Para mí un honor estar aquí otra vez. Gracias por la invitación y me suscribo a la felicitación a todos los que trabajamos honradamente en este país, que somos finalmente quienes sostenemos con nuestra honradez y esfuerzo Guatemala, ¿verdad? Y a veces no nos valoramos a nosotros mismos y no tomamos conciencia de lo importante que somos para el país y para cambiarlo. Y yo creo, César, de que el trabajo debe ser un unificador de ese esfuerzo, porque la verdad que eso es como aquellos grandes mecanismos que sin una pieza no funciona la otra, engranajes que uno jala al siguiente. Lo menciono porque a veces se polariza un poco estas épocas, cuando lo que tenemos que celebrar no es la polarización, sino que el esfuerzo conjunto a través del cual todos salimos adelante. Bueno, pero el tema que hoy quisiera platicar un poco contigo está relacionado con que recientemente vimos publicado en un medio de prensa nacional un campo pagado, en el cual Guatemala Futura se refería a un amparo que ha puesto ante la Corte de Constitucionalidad en referencia a un esfuerzo cívico iniciado, recuerdo, en el 2007 y que no ha tenido, a pesar de que la ley exigía una respuesta en un plazo perentorio, no ha tenido ninguna respuesta. ¿Nos puedes tú recordar qué fue esta iniciativa y cómo se generó? Con todo gusto. Guatemala Futura es un grupo de ciudadanos que pretende fomentar el civismo y el poder soberano que está en el pueblo, según lo declara nuestra Constitución en su artículo 152. Dice que el poder soberano está en el pueblo. Lamentablemente el pueblo no se percata de eso. Pues nosotros en el 2007, cansados de ver tanto abuso, cansados de ver tanta sinvergüenzura, tanto descaro en el Congreso, tanta desgracia en el desarrollo social, que es un país que llora sangre en esos temas, resolvimos presentar reformas constitucionales. Según el artículo 177 de la Constitución, uno de los actores que puede presentar reformas es el poder ciudadano, 5,000 firmas o más. Nosotros presentamos 6,480 firmas y pedíamos tres cosas. Una, reducir el tamaño del Congreso a 80, según lo acordado en los acuerdos de paz, o sea, no fue algo caprichoso, así se acordó. 2, limitar la reelección a 2 veces y 3, eliminar el Estado Nacional. Presentamos la iniciativa y la Constitución declara que debe ser conocida sin demora. El mismo artículo 277 dice que debe ser conocida sin demora, pero ya pasaron 10 años y ya es mucha demora.
10 años en que el Congreso se burla de los ciudadanos. Aquí están las copias en este tamagás, la copia de las 6.480 firmas, la copia de lo que se presentó, y hasta el sol de hoy no hemos visto nada claro. Vemos otras reformas en discusión, vemos otras cosas, vemos la misma desfachatez en el Congreso, pero estas reformas que se presentan a la voluntad de 6.480 ciudadanos permanecen en el olvido, igual que permanecen las del Grupo Pro Reforma, que posterior a nosotros presentó otras iniciativas. De manera tal que nos tuvimos que ir a la Corte de Constitucionalidad para hacer valer el principio de prelación. El Congreso tiene la obligación de dejar de violar la Constitución y conocer estas reformas. Y en eso estamos esperando que los magistrados de la Corte honren su deber constitucional y nos apoyen con un fallo favorable. Bueno, y pues lo que tú mencionas, los 3 postulados que tú mencionas que eran lo que ustedes solicitan, son vigentes todavía, porque es lo que los guatemaltecos seguimos pidiendo. Ese cambio en la cual ese Congreso se disminuye en su tamaño, en el cual ese Congreso ya no se llega con listado nacional, sino que sea algo representativo. Es decir, el pedido que ustedes hacen sigue siendo perfectamente vigente. Ahora, cuando tú mencionas que solamente han pasado 10 años y no han tenido respuesta, esto es muy claro de señalar, pues que obviamente el Congreso está violando lo que la ley le obliga a hacer, porque existe un término, un plazo en el cual ellos debían de haber contestado. Esto no los hace a ellos sujetos, a su vez, de una demanda popular, porque ellos están fallando a la Constitución política. Desde luego, y es muy triste. Y yo te diría que más que vigentes aquellas iniciativas, el tiempo nos dio la razón de que no se podía seguir por ese camino, pero seguimos por ese camino. Hoy muchos hablan de que se aproxima una dictadura. Nosotros hace 10 años hablábamos de eso, y hablábamos de que había que resolver, depurar, compactar el Congreso, hacerlo más legítimo, representante del pueblo, para evitar que la democracia fuera un fiasco, y es un fiasco. Ahora bien, los diputados saben bien la apatía del pueblo guatemalteco. Los diputados le apuestan a la apatía. Nosotros, después de haber juntado 6.480 firmas, hicimos 2 plantones frente al Congreso, donde no llegamos más de 600 personas. Y en estas luchas son luchas muy solitarias, porque aunque firmaron miles, apoyan cientos, y a la hora de juntar, por ejemplo, para un campo pagado, los cientos se convierten en ni 10 personas. Entonces, el Congreso sabe esa flaqueza ciudadana. Y entonces ellos le apuestan a la impunidad. Ellos reciben órdenes de otros sitios, pero no del poder ciudadano. Y el llamado ahí es que el poder ciudadano, el pueblo, se empodere, porque es el que manda. Nosotros, como empezaste el programa, mediante nuestro trabajo mantenemos a labores parásitos que nos hacen daño y nos dan un clima no afable, sino que hostil para la inversión, hostil para el trabajo, hostil para movilizarnos, hostil para nuestras familias. Salami, salchicha, la lica, la pizza, tienda en la esquina, familia, el churrasco, super pa' todos, chorizo, la risa, anoche los pinchos, fogata en la playa. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. En nuestro trabajo mantenemos a labores parásitos que nos hacen daño y nos dan un clima no afable, sino que hostil para la inversión, hostil para el trabajo, hostil para movilizarnos, hostil para nuestras familias. Ahora, la misma Corte también de Constitucionalidad, también existen plazos para que ellos te den una respuesta a lo que se les está preguntando. Ese plazo está todavía dentro de lo que es correcto, porque también la Corte de repente prolonga demasiado sus respuestas. Ellos tienen un plazo perentorio, no recuerdo exactamente cuánto tiempo es, pero se vence. También habría que pedir que obviamente eso se cumpla. Es que sí, el amparo provisional tiene un plazo perentorio, pero para resolver el amparo todavía estamos en tiempo según nuestros abogados. Hay que considerar que la Corte de Constitucionalidad se ha convertido en el tribunal de última instancia y se hace uso y abuso de ella. Entonces, sin duda, el flujo de trabajo que tienen les ha impedido
conocer nuestro amparo. Pero tenemos fe de que todavía no hemos perdido la fe en que la legalidad se respete, y no hemos perdido la fe en que la Corte de Constitucionalidad obligue al Congreso a conocer la petición del poder soberano. Bueno, pues yo creo que hay que seguir en esta lucha. Obviamente, como lo que tú mencionas, César, en el sentido de que cuesta que el pueblo de Guatemala responda. Los guatemaltecos somos apáticos, desafortunadamente. Me recuerdo estos plantones en los cuales pues se llegó un grupo de gente entusiasta, pero tal vez debieron de haber sido miles los que debíamos de haber estado ahí. Ahora, ¿cómo se organiza Guatemala Futura? Cuéntanos un poco de qué es en sí esta asociación, cómo funciona, quiénes se integran y sobre todo, cómo más gente podría unirse a este esfuerzo tuyo, a otros esfuerzos ciudadanos, porque personalmente yo creo que la única forma, el único camino de que podemos superar este monstruo burocrático que tenemos ahí, este pulpo que es el mal perverso que está enraizado, es que el ciudadano verdaderamente se apodere, que usemos las leyes. Cuando yo te preguntaba el hecho de que si al ellos no resolver el Congreso en su momento, no resolver dentro del plazo perentorio, ellos están cometiendo un delito. Entonces, a ellos se les puede acusar formalmente de estar faltando a la Constitución. Sí, pues Guatemala Futura inicia entre pláticas de catarsis, ¿verdad? Todos asistimos a pláticas de catarsis en la sobremesa de los domingos, en el velorio del amigo que le mataron a un pariente, en la muerte trágica de alguien, ante la desfachatez de los servidores públicos, y toda la gente se queja. Pues nosotros dijimos, un grupo muy pequeño, dijimos, dejemos de quejarnos, ya hagamos algo. Y nos organizamos. ¿Cómo nació? Convocamos al salón de un hotel, y si hubieras estado ahí, los discursos eran impresionantes, desgarradores. Toda la gente quería hacer algo por Guatemala. Cuando dijimos, hagamos el primer aporte, el grupo de 60 personas se redujo a 13, luego a 5. Y con 5 gentes o 6 hicimos mucho, creo yo. De manera que si fuéramos 1000 guatemaltecos los comprometidos, podríamos demostrarle a los políticos, partidistas y marrulleros que el poder soberano está en el pueblo. Y podríamos emprender cruzadas de legalidad en contra de quienes violan la ley, en contra de quienes se burlan de la Constitución. El problema es la apatía del pueblo, el problema es la falta de compromiso. El pueblo de Guatemala se convierte en revolucionario de chat. Entonces uno recibe, lo atiborran de WhatsApp hablando del heroísmo o del cinismo de alguien, pero ahí se queda. Y lamentablemente mandando chat o llenando el Facebook de babosadas, porque no se le puede llamar de otra manera, Guatemala no va a cambiar. Va a cambiar el día que el pueblo salga a las calles y le exija pudor a los servidores públicos. Esta iniciativa deberá ser suficiente para que miles de guatemaltecos nos paremos frente al Congreso, igual que la de ProReforma, repito, porque fueron iniciativas ajenas a movimientos políticos partidistas, iniciativas auténticamente cívicas. Estamos en estos días exactamente en las fechas en las cuales en abril del 2015 pues se generó este movimiento popular que, como tú bien lo señalas, espontáneamente, sin ninguna convocatoria y sin ninguno apoderándose de la tribuna para echarse flores, el pueblo se convocó y llegó a las plazas. Hubo una alegría, hubo una fiesta verdaderamente cívica y sin embargo al final, cuando se analiza lo que 2 años después ha venido sucediendo, si queremos concentrar en verdaderos cambios, esos no se han producido. Esto fue inmediatamente antes de las elecciones. El pueblo decía, mire, aquí no queremos elegir a más con los mismos. Y sin embargo se eligió, las leyes siguieron siendo las mismas y llegaron los mismos congresistas que han estado enquistados ahí, que han venido manteniendo el statu quo. Entonces, a pesar de que el pueblo reaccionó esa vez, su esfuerzo fue estéril porque no se concretó en nada verdaderamente permanente.
Mi punto de vista es que el pueblo tiene que organizarse en una forma mucho más eficiente, a través, como por ejemplo Guatemala Futura, que está compuesta por ciudadanos que de veras tuvieran un objetivo, tuvieran un plan claro, tuvieran una visión hacia dónde queremos llegar. Y obviamente habrán otros grupos que surjan, pero tiene que existir la organización. Sin ella no vamos a ningún lado. ¿Qué piensas tú de eso? Pienso que lo primero que quiero acotar es que el movimiento de hace 2 años pareció espontáneo. Y yo estuve ahí en la Plaza Central con mis hijos y mi familia, porque estaba convencido y harto del gobierno sinvergüenza, de los Perezetti, como yo los bauticé. Pero hay que considerar algo. Atrás de esa movilización había un apoyo muy importante. Había un caso criminal debidamente articulado por CICIG. Estaba el apoyo de la embajada estadounidense para dar al traste con ese gobierno. Sin esas dos voluntades tan poderosas, que yo les agradezco lo que hicieron, porque por lo menos nos dieron la satisfacción de encarcelar a sinvergüenzas, ¿verdad? Ahora, que eso haya transformado el país son otros 10 quetzales. Pero por lo menos con ese apoyo logramos ver un cambio. Pero si ese apoyo no hubiera estado, los guatemaltecos hubieran llegado un sábado más y se extingue el movimiento. Los Perezetti hubieran salido impunes y estarían disfrutando de su riqueza impunemente. Entonces, eso es importante. Vale la pena tal vez hacer un llamado a esos entes que realmente tienen peso, que hagan valer. Yo le diría a la CICIG, ¿por qué no nos ayuda a que los diputados cumplan con su deber constitucional de respetar la Constitución, valga la redundancia, y conocer después de 10 años, que es mucha demora, las peticiones del poder soberano? ¿Por qué no nos ayuda embajada a hacer lo mismo? Porque sin esos actores de poder, quienes los podían sustituir sería el pueblo. Pero yo cada vez me siento más desesperanzado de que el pueblo reaccione. Creo que Guatemala es un pueblo permisivo, Guatemala es un pueblo cobarde, Guatemala es un pueblo apático y egoísta. Ahora todo el mundo se queja de lo que pasa en Venezuela. Y yo me pregunto, ¿cuánto darían los guatemaltecos solventes por quitar a Maduro si Maduro gobernara aquí? Darían mucho, pero no quieren dar para evitar que llegue un Maduro aquí. Y ese es el verdadero. Salami, salchicha, la lica, la pizza, tienda en la esquina, familia, el churrasco, super pa' todos, chorizo, la risa, anoche los pinchos, fogata en la playa. Bremen está en todo. Si es con Bremen, sí. ¿Cuánto darían los guatemaltecos solventes por quitar a Maduro si Maduro gobernara aquí? Darían mucho, pero no quieren dar para evitar que llegue un Maduro aquí. Y ese es el verdadero problema. Yo por eso te señalaba un poco que el pueblo sí respondió en un momento porque existió una motivación. Llegó a un cierto nivel de indignación que dijeron ya no queremos más. Obviamente ha habido el apoyo que tú mencionas, pues ese es un apoyo que es controversial también, porque al final, César, por ejemplo, si sigue en Guatemala en una forma transitoria como se estipuló desde el principio, para venir a fortalecer nuestro sistema de justicia y que pueda nadar solo y seguir adelante, no para permanecer eternamente. Pero eso nos vuelve a llevar al final en que donde reside la soberanía es en el pueblo, pero un pueblo organizado, un pueblo educado y un pueblo con visión, un pueblo que esté motivado realmente. Porque, ¿por qué un día de repente la plaza se llenó de miles de ciudadanos? Sin que nadie lo llamara. Incluyeron varios factores, pero sucedió. Yo creo que lo que va a ser importante acá es que nosotros, los guatemaltecos, encontremos verdaderamente esa motivación, encontremos esa respuesta. Veamos que lo que nosotros podemos señalar causa efecto en esta clase de gobernante. Pero
pero tenemos que también cambiar las leyes para que esos gobernantes que lleguen sean verdaderamente representantes del pueblo, que no sean esos listados nacionales, que es uno de los puntos que ustedes piden anular, que de repente llegan diputados que saber ni quiénes son, compraron su plaza, se conectaron en alguna forma, y que también los representantes que lleguen por sus distritos, por sus departamentos, sean gente legítima. Entonces yo sí creo en el pueblo de Guatemala. Yo creo que en su momento respondió, pero yo creo que tenemos que organizarnos más y tener liderazgos mucho más claros. Tenemos que tener caminos. Yo te diría, Guatemala Futura debía enjuiciar a los señores diputados, pero legalmente, en un tribunal donde corresponda, porque no le contestaron, el Congreso no cumplió con la ley. Eso está como cuando, por ejemplo, viene el ciudadano, paga su IUCI, paga su alumbrado público y no hay ni un foco, no hay ni calles asfaltadas, no hay ni calles limpias, no hay recolección de basura. Entonces ahí están estafando al pueblo quienes cobran el impuesto, pero no se lo dan de vuelta. Ahí es donde el pueblo tiene que organizarse, César. No, yo coincido totalmente contigo. Lo que pasa es que sí, tal vez en lo único que discrepamos es en que la gesta de hace 2 años haya sido una gesta cívica, lo que puso a los Perezetti en la cárcel. Yo no creo que haya sido una gesta cívica, creo que la gesta cívica contribuyó a través de una difusión mediática. Creo que los medios ahí tienen una labor importante y por eso te agradezco este espacio, porque lamentablemente los medios tienen una agenda mediática que apoya una agenda de gente que está atrás manejando los hilos de este país. Y la gente sigue lo mediático y reacciona a lo mediático, y eso fue lo que pasó en la plaza. En lo personal creo que se está estructurando una forma de gobierno mundial y que Guatemala es solo una pieza en esto, y un experimento, y creo que no va a ser transitoria la presencia de entidades externas en los países, sino que definitiva, y creo que se va a multiplicar y replicar. De hecho ya está ocurriendo. Pero dentro de esas limitaciones, los guatemaltecos tenemos que encontrar el espacio para hacer valer nuestros derechos, y eso creo que es la gran oportunidad. No puedo ser optimista, lo que sí puedo ofrecer y ofrecerte es que voy a seguir en la lucha, porque la lucha es lo que se merecen mis nietos, porque la lucha es lo que se merecen mis hijos, porque yo no puedo morirme entregando una Guatemala tan entreguista como esta, valga la redundancia. Claro. Ahora, por ejemplo, tú mencionabas el caso de Guatemala Futura, como de repente pues hay una emoción grande, hay un grupo que dice estamos acá, y al final resultan siendo pocos los que verdaderamente siguen enfrentando la lucha. Ahora, este fenómeno también es un fenómeno amplio, lo han cambiado mucho la tecnología, estas redes sociales, las cuales su evaluación realmente habrá que verla. Pero, por ejemplo, yo te mencionaba antes de estar en la Cámara casos como el presidente Barack Obama cuando estaba en su proceso eleccionario. Él buscó ampliar su base y realmente llegar a la raíz del pueblo americano. Estoy hablando en este caso del financiamiento. Y gran parte de la campaña del presidente Obama fue financiada a través del aporte de pequeños contribuyentes. Este caso se repite de nuevo cuando Bernie Sanders se enfrenta pues a Hillary Clinton, que era la gran favorita de la maquinaria electoral demócrata. Y Bernie Sanders causa un verdadero impacto importante y de nuevo logra él que la base lo apoye. ¿Cómo podemos, dirías tú, verdaderamente llevar el mensaje no al guatemalteco que tenga mayor capacidad o que tenga mayor oportunidad, sino que a todos esos miles de guatemaltecos, digamos millones, que podemos estar convencidos y que sabemos que para funcionar hay que apoyar y que cada quien pudiera poner su aporte, 5 centavos, 10 centavos, un quetzal, lo que sea, pero que todos contribuyéramos. Pero tiene que haber esa motivación. Yo creo que tenemos que hacer mucho en la parte mediática. Creo que tenemos que hacer conciencia entre los grupos más indiferentes, que son los jóvenes. Creo que tenemos que despertar conciencia y juicio crítico dentro de los jóvenes. Creo que en eso tenemos una responsabilidad de desarrollar una plataforma mediática donde la ven los jóvenes, que justamente es de forma virtual. Y creo que deberíamos de apoyarnos en los entes académicos para que realmente
hagan lo posible porque los estudiantes se involucren y tengan un juicio crítico. Si lográramos eso, Guatemala tendría esperanza. Porque los años pasan y uno se va haciendo viejo. Y la verdad es que los que nacimos para luchar vamos a morir luchando. Pero no es suficiente. Entonces, tenés razón, hay que inspirar a la juventud. Porque ellos son los que vienen atrás y son los que van a heredar este país desangrado, ¿verdad? Este país que es una tristeza, los índices de desarrollo humano que tenemos, ¿verdad? Estar en un lugar 128 de desarrollo humano. Es una tristeza ser el tercer país con mayor desnutrición crónica. Es una tristeza que enterremos una docena de guatemaltecos todos los días muertos por balas cobardes. Es una tristeza que la impunidad esté arriba del 95%. Entonces, ese es el país que tenemos y el país que hay que cambiar. Y es una tristeza que los guatemaltecos aceptemos que todo esto esté sucediendo, Así ¿verdad? es. Porque la verdad que cuando vemos el enriquecimiento ilícito, yo creo que no hay pueblo en nuestra querida Guatemala en la cual hay excepciones, porque la verdad que tal vez fui demasiado en ese sentido, porque siempre hay excepción. Pero todo el mundo ve que el alcalde que llega empieza a tener blindado a sus servicios, se pone 20 gentes de seguridad y empieza a construir el segundo piso de su casa. Todo lo vemos. Y estoy hablando de las municipalidades porque son donde reside el verdadero poder. Yo creo que estos vecinos de ese pueblo deben de fiscalizar a su alcalde, deben de exigirle, mire, ¿cómo es eso que hoy de repente usted no hay un policía ni para que me cuide a mí en la calle y usted carga 20 guardaespaldas que pago yo, el ciudadano? Entonces, vuelvo a caer en lo mismo. Yo creo verdaderamente, ciudadanos de Guatemala, que tenemos que recuperar este país, tenemos que saber que este país es nuestro. En el Día Internacional del Trabajo, bien señalaba el licenciado César García, nosotros somos los que con nuestro esfuerzo lo construimos. De ahí salen los sueldos, de ahí salen los abusos, de ahí salen los derroches que hacen todos estos funcionarios que a costillas del pueblo gastan demasiado. Recientemente en el programa anterior se mencionó, por ejemplo, que para la toma de posesión del presidente de la Corte de Constitucionalidad iba a haber un banquete. Mire, afortunadamente, aparentemente, a lo mejor, espero que sí, en respuesta a un poco de esa presión ciudadana que se creó, parece que se suspendió el banquete, no el gasto total, porque siempre se dio, pero ojalá que hubieran suspendido el gasto total, porque es momento que ya entiendan todos estos señores magistrados, funcionarios del Estado, que el dinero es nuestro, que el abuso es de ellos, pero que Guatemala no puede tener niños desnutridos que no tienen esperanza, jóvenes que no tienen trabajo, mientras otros se engordan a costillas verdaderamente del pueblo de Guatemala. Es correcto, es correcto. Parece que no tuviéramos sangre en la cara y parece que nos acostumbramos a la ignominia. Y por eso es que debemos estar persuadidos que cambiar Guatemala, como yo siempre digo, es asunto nuestro. Guatemala no lo van a cambiar los políticos marrulleros, Guatemala no se va a arreglar con nuevas elecciones. Guatemala se va a arreglar cuando el ciudadano honrado entienda que la Constitución lo empodera para ejercer, valga la redundancia, poder. Así que cambiar Guatemala es asunto nuestro. Te voy a hacer una última pregunta así y te voy a pedir un último comentario. Primero, César, por favor no hay que ceder en esa lucha. Yo creo que la has mantenido por tiempo, esa desesperanza se da, pero vamos para adelante. Creo que Guatemala necesita de buenos ciudadanos como tú y como nosotros muchísimos que hay, solo que tenemos que salir a la superficie y ponernos de frente. ¿Qué último mensaje quisieras dejarle en 30 segundos a mi audiencia? Quiero dejarles el mensaje de que es responsabilidad nuestra el futuro de Guatemala. Lo hemos delegado por mucho tiempo a gente que ha traicionado nuestra confianza. Quiero decirle que cambiar Guatemala es asunto suyo. Muchísimas gracias, César. A ustedes que nos han acompañado, gracias por hacerlo. Y verdaderamente este país es maravilloso, pero lo más importante en este país, la mayor riqueza, es usted, el ciudadano. Y este país lo debemos de rescatar. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vemos la próxima semana con más acción positiva y seamos ciudadanos combativos por Guatemala. Muy bien.